5, pues entonces eso puede traer el agua, el jugo, el refresco, como 5 platos de comida, ¿verdad que sí? Y las damas también pueden hacer eso, amén. Oye, están bien tímidos hoy. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 y segunda de Crónicas 26, versos 5 y 16 al 21. Me alegré mucho de ver retornar a nuestro hermano Damián, estilo Charles Stanley, sentado ministrando, pero es verdad, pero no importa la posición, parado, ¿verdad?, de pie o acostado o ensillado. La cuestión es que él retornó a dar su clase como maestro de adultos. Amén, hermano. Amén. Nos alegramos mucho, hay que orar mucho por la salud del hermano Damián. Amén. Sí, señor, amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? En Isaías capítulo 6, 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Repetimos, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Ahora vamos a segunda de Crónicas en su capítulo 26, versos 5 y versos del 16 al 21. Estamos. Segunda de Crónicas 26, 5, dice ahí el Señor: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, refiriéndose al rey Usías, desde luego, él le prosperó. Repetimos, y persistió en buscar a Dios, ¿quién? Usías. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó, ¿quién? Usías, a Jehová, ¿quién le prosperó? Dios le prosperó. Seguimos. Ahí en el mismo 26, versos del 16 al 21. ¿Qué le pasó a ese que cuando buscó de Dios, Dios le prosperó? Dice, más el pero de Belén, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Peligroso cuando uno se abroga deberes que no le corresponden. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con Azarías 80 sacerdotes de Jehová, varones y valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué hizo Usías? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¡Qué pena! Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque ¿quién lo había herido? Entonces Dios hiere. Pregunta. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Renovándonos es la temática de esta mañana. Renovándonos, ¿dónde? Más allá del humo. Y sigue el Señor reclamando en nosotros el término renovaos, renovación, renuévate, renuevo, porque de eso se trata. Y es la temática que el Señor nos ha dado para
este año. Así que hemos reflexionado en 3 lecturas bíblicas. Isaías 6, verso 1, Segunda de Crónicas 26, verso 5, y luego del 16 al 21, versos que nos darán la base bíblica para la temática del mensaje de Dios para esta hora, que es renovándonos más allá del humo. ¿Estamos entendiendo esa temática? Quiere decir que tenemos que traspasar ese humo, tenemos que traspasar ese velo para que pueda haber renovación. Tenemos que ver más allá del humo. El humo, en muchas ocasiones ustedes han visto que llevamos algunos meses con ese humo que nos tiene a todos los sinocíticos tapados, ¿verdad? Que nos nubla la visión, nos nubla el olfato. Estamos de una manera pulmonar terrible porque el humo tapa. El humo tapa no solamente en nuestro sentido, ¿verdad?, sino que nos tapa la visión, nos tapa la entrada, nos sirve de obstáculo para muchas cosas, para metas, para propósitos, para cumplir directrices. Y el Señor hace hincapié en esta mañana en que nos renovemos más allá del humo. Comenzamos preguntando en esta mañana: ¿es usted parte de ese remanente inquieto que está hambriento, desesperado por un encuentro con Dios? Dios quiera que sí. Porque el Señor ha venido requiriéndonos desde hace como 3 años y medio atrás que nos renovemos, y hay una temática que la sigue repitiendo, que es que entremos casi de obligatoriedad, que entremos a su presencia. Y para entrar en esa presencia tenemos que traspasar el velo. Para entrar en su presencia tendremos que traspasar el humo. Recuerden que cuando comenzaban los sacerdotes a darle de aquí para allá ese incenciario, ¿verdad?, el altar se llenaba de humo. Y los únicos que tenían ese deber y ese derecho eran los sacerdotes que venían del estirpe de Aarón. Nadie más podía hacerlo. Ahí estribó el orgullo y la soberbia de Usías, que se abrogó para sí labores que no le correspondían. Él era el rey, él no era el sacerdote, por lo tanto él no podía ni subir al altar, y mucho menos hacer uso del incenciario, ni mucho menos empezar a ofrendar ofrendas y libaciones al Señor, porque él era el rey. Y muchas cosas se trastornan o se trastocan cuando usted que acomete o asume responsabilidades que no son las suyas, funciones que no son las suyas, o deberes que no son las suyas, por más rey que usted sea. Bendito sea el Señor. ¿Qué ocurre, preguntamos en esta mañana, cuando los que persiguen a Dios lo acorralan? Si es que a Dios se le podría acorralar, pero vamos a usar ese término. Recuerden que hace muchos años, Dios nos ministró aquí a través de como 6 sermones de continuidad que Dios me dio, de los captores de Dios, ¿se acuerdan? Los que perseguían a Dios de tal manera que le rompían al paso a Jesús su desfile. ¿Se acuerdan? Como fue el ciego Bartimeo, como fue la samaritana. Mucha gente que le clamaron al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Fue porque acorralaron al Señor. Le rompieron el desfile al Señor. Por ahí iba el Señor pasando de Capernaum a Jericó, de Jericó a Jerusalén, a donde fuera. Y ellos fueron tan atrevidos en su necesidad que se atrevieron a acorralar a Jesús y romperle el desfile a Jesús. Y de eso se trataba en aquella época, que Dios nos retó, que le rompiéramos, que nos atreviéramos a acorralar al Señor y a romperle su desfile para que viera nuestra necesidad. Y comenzó el año diciéndonos ahora que nos propusiéramos ser prisioneros de esperanza. No se nos olvide, fue algo fuerte. Sea prisionero usted no de pasiones, no de tantas cosas que nos aprisionan y que nos encarcelan, sino que seamos prisioneros de esperanza. Y cuando un creyente se atreve arrojadamente a ser prisionero de la esperanza, cuántas cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros. Porque el ser yo prisionera de esperanza va a alcanzar a mis hijos, va a alcanzar a mis nietos, va a alcanzar a mi prójimo, va a alcanzar a todo aquel que yo ponga bajo mis rodillas en oración. Seamos prisioneros de esperanza. Ese momento cuando finalmente llegamos al lugar del encuentro y preguntamos en esta mañana:
¿Cómo estiramos ese tiempo de interacción e intimidad con la divinidad? Me encantó y hasta yo usándole el Facebook al pastor lo compartí. Vino un meme que me fascinó, que preguntaba, ¿cómo usted puede estar 2 horas y media viendo a los Avengers sin salir al baño? A mí me encantó, por eso lo compartí, porque es verdad. Yo me imagino que nadie se atrevió a salir ni un momento, porque si salían se perdían o la muerte o la resurrección de los Avengers. Yo me imagino que nadie osó ir al baño, aunque se estuvieran muriendo del orín. No salieron porque algo se perdían, algo grande que no iba a ser repetible y lo querían ver en ese momento. ¿Y cómo es posible que el mal de orín nos cause romper el encuentro con Dios en un momento cuando la profecía de Dios está siendo dada? Porque esta es profecía de Dios. O en un momento cuando Dios levanta un profeta para advertirnos, para amonestarnos, para edificar. Por eso la pregunta es, ¿cómo estiras el tiempo de esa intimidad con Dios? Rutinariamente, ¿te conformas con 10 minutos con Dios? ¿15 minutos con Dios? ¿Es para ti sacrificio media hora con Dios? El entrar en la presencia de Dios, ¿cuánto te cuesta? ¿Qué tiempo estás buscando? ¿Qué tiempo le estás dando? ¿Cómo capturas? ¿Cómo pretendes acorralar a Dios en 10 minutos? A Dios nadie lo acorrala, Él se deja. Recuerden que Dios no se esconde. Sí se esconde, pero no tanto como para que no lo encontremos. En los patrones de la presencia de Dios, Él se esconde y lo hace a propósito para hacer que tú lo encuentres. Pero hay gente que nunca lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no entran en un tiempo suficiente para acorralar esa presencia, para entrar en esa dimensión, para darle el tiempo a Dios que le dan para tantas cosas en la vida y que sin embargo a Dios somos ruines, somos miserables, somos avaros, no le damos el tiempo suficiente a Dios. El tiempo que le damos al perro, a la cotorra, a la Avenger, a qué sé yo, qué, a cuántas cosas, hermano, cuántas cosas, a las novelas turcas, a las series de Netflix, cuántas cosas. Mire, hay gente que comienza en un capítulo de una temporada de Netflix y son capaces de amanecerse porque es algo insaciable que quieren ver las 3 temporadas de un cantazo. Porque no hay un control. Si fuéramos así de descontrolados para buscar de su presencia, otra cosa fuéramos. Bendito sea el Señor. Recordamos, clave está que no podremos ni acorralarlo ni capturarlo. Se trata de una figura. Se trata de que usted lo acorrale, que usted acorrale su gracia, que usted capture su presencia, que usted capture su corazón, que usted se eleve hacia otro estado, hacia otra dimensión espiritual. Recuerde que Dios no se esconde de tal manera que usted no puede encontrarlo. Él está ahí. Estoy aquí, mírame, encuéntrame, entra en la presencia. Tómate el tiempo, estoy a la vuelta de la esquina, estoy al alcance de tu lágrima, al alcance de tu clamor, al alcance de tu mano. Lo que pasa es que estás inmerso, embebido en tantas cosas que no me ves, pero estoy aquí. Bendito sea Dios. Y se esconde con todo cuidado. Qué paradoja tremenda. Él se esconde, pero se esconde con el cuidado para que tú puedas encontrarlo. Para que tú puedas encontrarlo. Es como cuando éramos pequeños, que creíamos que hagan esa figura que ustedes hacían de pequeños. Nos tapábamos los ojos, ¿se acuerdan? Cuando jugábamos al escondite, nosotros como pequeños nos tapábamos los ojos, tontos de nosotros, ¿verdad? O sea, en la vamos a decirle, en la no malicia infantil, creíamos que por taparnos los ojos nos estábamos escondiendo. ¿Se acuerdan? Claro que nos iban a encontrar si no estábamos escondidos. Creíamos que estábamos escondidos, pero nos tapábamos los ojos y siempre nos encontraban. ¿Entendieron esa figura? No se aleja, no se esconde tan profundamente como para que no lo encontremos. Se esconde con el cuidado para forzarte a ti y forzarme a mí a que entremos en su dimensión y lo encontremos. Y evidentemente el profeta Isaías encontró a Dios en el templo
antes de que pudiera Dios escondérsele por completo. Porque mire, si no lo acorralamos, si no entramos en su presencia, si de verdad con seriedad no creemos que Él es, que Él está, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, se puede esconder para siempre. Y hay gente de las cuales Él ya se ha escondido. ¿Por qué? Porque ya se cansó de jugar al escondite. ¿Nos entendemos, iglesia? Que no seamos ninguno de nosotros uno de esos. Busquémoslos a tiempo, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Mientras tanto está cercano. Y dice la palabra, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Y qué? ¿Que antes no lo había visto? Sentado sobre un trono alto. ¿Qué visión? ¡Qué experiencia! ¡Qué presencia! El trono era alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Nos preguntamos, ¿y cuántas veces antes, en esos 42 años, hermano? 42 años estuvo Isaías, ¿dónde? En el palacio. ¿Cuántas veces en 42 años Isaías no habría entrado en ese templo? Bajo 5 reyes. Isaías estuvo bajo el reinado de 5 reyes. Y el último reinado bajo el cual estuvo fue bajo el rey Usías. Que dice la tradición rabínica que no solamente era su rey, era su primo hermano. Por lo tanto, Isaías no era cualquiera otro. Era un profeta y era un hombre noble. Vivía en palacio. Vino rey, murió rey, vino un rey, murió un rey, vino un rey, murió un rey, vino otros 5 reyes. Y él estuvo ahí en el palacio siendo el portavoz, siendo el profeta, siendo un noble. Pero él nos acentúa en el año que murió el rey Usías. Y nos preguntamos, ¿y cuántas veces no había entrado Isaías en ese templo en 42 años? Miles de veces. Pero ahora él afirma que fue en el año en el que murió el rey Usías que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y que su falda, ustedes ven esa figura majestuosa, eran de tal largura, de tal anchura, de tal profundidad que llenaban el templo. Hermanos, qué visión, qué presencia. Nos preguntamos eso cuántas veces, porque no era ni el más viejo de los profetas, ni el más experimentado, vivo, pero fue el único que vio al Señor, nos dice la palabra, ¿verdad? Alto y sublime. ¡Qué momento insigne! ¿Qué cosas habían cambiado? Que en 42 años, aunque era profeta de Dios, nunca antes había visto al Señor en toda su esencia, en toda su amplitud, en toda su magnitud, que lo llenaba todo, precisamente el día en que enterraron al rey Usías. Recordamos eso, por 40 años, bajo el reinado de 5 reyes, pero ninguno de estos reyes había igualado al rey Usías. Entonces no es de extrañar que acabando de llegar del funeral, ¿cómo estaba ese corazón? Se le murió su rey. Del rey que él había contemplado, del rey que era su primo hermano, del rey que parodiaba a David y a Salomón en toda su gloria. La gloria de David y la gloria de Salomón fue la misma gloria de Usías, como uno de los más buenos reyes de Judá, aunque a lo último de nada le valió toda la bondad primera para este leproso real. Entonces no es de extrañar que, afligido tal vez por la pérdida de este hombre que tanto amaba y respetaba, el profeta haya entrado al templo para venir delante de la presencia del Señor. Y nos lo presenta afligido. Este hombre que había reinado por 52 años, Isaías había estado 40 como profeta, mientras que Usías 52 años. Empezó, dice la palabra, y lo leímos ahorita, cuando tenía 16 años. Se le considera como uno de los mejores reyes de Judá. Se las ingenió para llevar a Judá a la medida de la gloria de los tiempos de David, a la medida de la gloria de los tiempos de Salomón. Pero no se le recuerda por eso, se le recuerda por su gran caída y muerte como leproso real. Qué cosa triste que usted esté reinando delante de Dios por 52 años
y no nos recordemos de los 52 años de realeza, sino de su muerte como leproso real. Cosa triste. ¿Estás oyendo, iglesia? Amén. ¿Por qué? Porque nadie debe tener espacio para dos reyes en su vida. ¿Están oyendo? ¿Y qué le pasaba a Isaías? Profeta de Dios, que no había podido alcanzar la plenitud de la presencia de Dios porque había otro rey en su corazón. Su corazón estaba compartido entre el rey Usías y el rey Dios. Qué triste cosa. Y fue solamente entonces cuando muere el rey Usías que el otro rey, ¿quién? Dios, pudo levantarse y decirle a Isaías: ahora te permitiré que me veas. Tú pensabas que la gloria del rey anterior, Usías, era grande. Yo te mostraré la mía. Y dice Isaías, y sus faldas llenaban el templo. Quiere decir que en ese luto, que en ese duelo, que en esa tristeza, que en esa aflicción, este hombre, las circunstancias ahora fueron otras. Ya no tenía en su corazón al que murió. Ya no estaba agarrado a eso que se murió. Ya no estaba dependiente del rey terrenal Usías. Sabía que ahora tenía que depender del rey del cielo. Y cuando estas circunstancias se lograron, cuando estas circunstancias cambiaron, aquel profeta fue capaz de, a los 40 años de ser profeta, decir: en el día en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Cuántas cosas tendrán que morirse en nuestras vidas? ¿Cuántos reyes tendrán que perecer en nuestro entorno? ¿Cuántas muertes y duelos tendremos que sufrir para decir: en el día en que murió aquella pasión, en el día en que se murió aquella meta que yo tenía que no era de Dios, en el día en que se terminó aquel sueño que tampoco era de Dios, en el día en que dejé atrás aquella mala decisión, en el día en que corté con aquella amistad, en el día en que me separé totalmente del mundo, yo vi al Señor? Amén. Porque hay que morir. Hay reyes que tienen que ser matados y muertos en nuestras vidas para ver la gloria de Dios en toda su esencia. Bendito sea el Señor. Ahora te permitiré que me veas. Si pensabas que la gloria de Usías era increíble, déjame mostrarte la mía. ¿Y se la mostró o no se la mostró? Se la mostró porque dice Isaías: vi al Señor sentado en un un trono alto y sublime, y su falda. Ustedes se imaginan a Isaías cuando entró en toda su aflicción. Tal vez decía: ¿y ahora qué voy a hacer? Se murió el rey Usías. Se murió el rey Usías. Se me murió el rey Usías. Se me murió el rey Usías. Pero las circunstancias se formaron de tal manera que aquel que hasta ahora estaba aquí, como semi-escondido, esperando por él. Esperando por él. ¿Cuántos años esperó Dios por Isaías? Por un profeta. Esperó hasta tanto, fue muerto el rey que dividía su corazón, el rey que no le permitía que la esencia, que la presencia entera de Dios dominara en su corazón. Algo le ocurrió a Isaías el día que lo cambió para siempre. Había profetizado muchas veces a su nación, mucho antes de este encuentro santo en el templo, pero que después que sus ojos captaron la presencia de Dios en el trono, Isaías no dijo las cosas de la misma manera, ni tampoco profetizó de la misma manera, ni comenzó a ver las cosas de la misma manera. Y eso pasa cuando le damos paso a la presencia de Dios en nuestro corazón, que muchas cosas cambian. ¿Qué había ocurrido tal vez en 30 segundos? Porque eso fue así, entré, ¿o no? Eso es lo que narra la palabra. Él entró, y cuando entró, ¿cómo estaría su corazón? ¿Qué circunstancias se formaron allí? Que él vio a Dios como nunca antes lo había visto. Se renovó más allá del humo. El tema de hoy. Se renovó más allá del humo. ¿Cuántas veces entró Isaías? Recuerden que no era sacerdote, él era profeta. Él entraba, cuántas veces entró, allí estaban los sacerdotes ministrando en su función, tomando el incensario. Usted sabe que cuando se mueve el incenciario de aquí para acá, de aquí para allá, ¿qué empieza a salir? El humo. Pero Isaías no veía más allá del humo. Más allá del velo no lo veía, porque él estaba en cumplimiento con su rey Usías.
¿Nos estamos entendiendo? Usted puede entrar un montón de veces por la puerta de aquí. Y puede ver el altar, y Dios puede hablar, y Dios puede ministrar, y Dios puede profetizar, y Dios te puede advertir. Pero como no tienes un corazón abierto al verdadero Rey, humos vendrán y humos pasarán, incenciarios, sacerdotes, ministros, pastores, profetas, profetizas, y porque no ves más allá del humo. Y Dios nos está haciendo una advertencia clara en esta mañana, un reto. Miremos más allá del velo, miremos más allá del humo. Despojemos y matemos a los reyes Usías que podamos tener en nuestro corazón para que el verdadero Rey tome lugar en su trono. Gloria a Dios. Eso cambió totalmente la dirección, reformó y trastornó a un profeta. Se renovó más allá del humo, que es lo que quiere el Señor que hagamos como iglesia. Decía el apóstol Pablo, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Si no está lejos, fíjense la figura, no está lejos. ¿Está ahí? Está esperando, no está lejos. No está tan lejos como para que no lo encontremos. Yo le he dicho de otra manera, no está tan escondido como para que no nos salga al encuentro. Dios nos reta a acorralarlo, si es que pudiéramos llamarlo con respeto de esa manera. Dios nos reta a que le rompamos el desfile. Dios nos reta a que le digamos, estoy aquí dispuesto y disponible para pasar el humo, para traspasar el velo y ver tu gloria en toda su magnitud. Ay, santo. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, eres tú? Recuerden que Dios siempre está allí en el sentido de que es omnisciente. Y sabemos que Él tiene unos patrones para mostrarse. Que Él se muestra, que Él se mueve, que es predecible. Tan predecible como decía la palabra. En cuanto Usías lo buscaba, Usías fue prosperado. En cuanto lo dejó de buscar, se acabó la prosperidad para Usías. En el sentido de que siguió siendo rico, fabuloso, tremendo como rey, pero dice que llegó la maldición sobre su vida. No podemos percibirlo o verlo hasta que se crea el clima apropiado, la atmósfera apropiada y las circunstancias, porque hay unas leyes que gobiernan esa cuestión de la presencia de Dios revelarse. ¿Se revelará Dios en pecado? ¿Se revelará Dios haciendo yo lo que me dé la gana? ¿Se revelará Dios cuando vez tras vez me habla y yo ignoro lo que Él me habla y yo hago distinto a lo que Él me advierte y yo sigo como si no pudiera nada, como si Dios fuera mi mascota preferida que yo le doy de comer y la entreno como una mascota? Dios no es nuestra mascota. Tengamos entendido eso. Bendito sea el Señor. El problema no es que Dios no esté, el problema es que debemos calentar la atmósfera espiritual, forjar la atmósfera, preparar la atmósfera. ¿Para qué? Para que Él se muestre. Amén. Nuestra adoración puede capturar el corazón de Dios, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Observemos las primeras frases de ese verso. En el año que murió el rey Usías. Fíjense como el Señor, que no habla por hablar, trajo que Isaías tuviera que marcar cuándo fue que él vio la tremenda presencia de Dios. No que no lo hubiera captado antes, pero en la forma de verle en su trono, cuyas faldas llenaban el templo. Él dijo que fue el día que se murió el rey Usías. Para que ustedes entendamos que tuvo que pasar en la vida de este profeta para ver la presencia en toda su gloria. Tuvo que morir el rey que él tenía en su corazón, la dependencia que él tenía del rey Usías, el orgullo que sentía por el rey Usías, el servicio que él tenía para el rey Usías, para que el verdadero rey se entronara en su corazón. Dios no puede ser el rey en su vida hasta que todos los demás reyes hayan desaparecido. ¿Está oyendo, iglesia? Amén. Si ha dependido del rey de la dimensión y del ámbito carnal, entonces los patrones que tiene Dios para que usted y yo captemos su presencia no se van a dar. Isaías pudo ver en qué estado había caído el reinado de Usías. Y el principal pecado de Usías y la causa de su carne inmunda
fue que manejó con arrogancia, nunca lo olvidemos. La gloria de Dios, hermano, qué atrevimiento. Manejar con arrogancia lo que es de Dios. Ministrar con arrogancia lo que son los ministerios del Señor, o los dones que Dios nos ha facilitado. Transgredió porque se presentó presuntuosamente ante Dios. ¿Quién era Uzías para allegarse hasta el altar? ¿Quién era Uzías para tomar el incenciario y venir a ministrar? Si eso era, allí habían 80 sacerdotes y estaba el principal. ¿Por qué Uzías osó? Mire, cuando la gente va creciendo fuera de la presencia del Señor y dejan de ser prosperados ciertamente por Dios, pueden ser prosperados económicamente, pueden ser prosperados materialmente, pueden seguir siendo las últimas Coca-Colas en los reinados, pero alejados de Dios, y atreverse a transgredir el altar de Dios y a ministrar en el altar de Dios y a abrogarse para sí funciones que no le competían. Es decir, que se acercó presuntuosamente a Dios y le dijo a Dios, ¿sabes su actitud? Yo soy Uzías y aquí yo haré lo que me dé la real gana, porque era real. La real gana porque yo soy el rey. Por lo tanto, como a mí me da la gana, y yo ahora voy a ser, además de rey, sacerdote, yo voy a tomar el incenciario que solamente le era permitido a los sacerdotes y voy a empezar aquí a ofrecer libaciones, sacrificios y ofrendas. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y no como tú me mandas. Así que él sabía lo que hacía. Porque como rey de Judá, él no iba a saber cuál es la función del rey, cuál es la función del profeta y cuál es la función del sacerdote. Seamos avistados, hermanos. Seamos avistados, porque se dan unas cosas también en nuestras iglesias, que aquel que no es llamado al sacerdocio quiere ser sacerdote. El que no es llamado a la profecía quiere ser profeta. El que no es llamado al pastor quiere pastorear a los pastores. No hay cosa más atrevida que esa. Y mire que los pastores tenemos quien nos pastoree, porque tenemos mentores. Pero vean pastoreando a los pastores. Algo. Profetas que no son llamados a la profecía profetizando. Maestros que no han sido llamados a la enseñanza enseñando. Apóstoles que son apostólogos apostolando. Evangelistas que son evangelistas evangelizando. Ay, hermano, por eso es que estamos como estamos en esta nación. Porque hay gente abrogándose funciones para sí que no le competen. Y eso está ocurriendo en nuestras iglesias. Y está pasando en nuestros concilios. Y está pasando en nuestros movimientos. Tengamos cuidado. Porque allí en el altar donde el rey David, el adorador por excelencia, ofreció todo su quebrantamiento a Dios. Y fue dependiente único de Dios. Y Dios lo honró. Vino Dios y le escogió para que entrara en su cámara secreta, porque el corazón con que se presentaba David le permitió a Dios que entrara a su presencia, que entrara en su cámara, intimar, de eso se trata. Ahora viene Uzías y dio por sentado que él era digno, y se metió, dice la palabra, en pellones, porque así fue que hizo, en pellones, cuando lo leamos de nuevo, a la cámara de Dios para una ofrenda inmersa en la fragancia del orgullo, de la arrogancia, de la presunción, como yo soy yo, dirían los argentinos, yo entro, yo penetro, yo soy el sacerdote, ahora soy rey, sacerdote y profeta. Male. Sucumbió a la seducción de su fuerza. El reinado lo sedujo. El reinado en su gloria pasada lo sedujo. Un rey que empezó bien sucumbió a la seducción de su fuerza. Dios libró la vida de Uzías, ¿sabe? Porque lo pudo haber, ¿qué? Matado. Pero ¿saben qué? No llegó ni a salir. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué pasó? Antes de que saliera del templo, que ni siquiera alcanzó a salir del templo, Dios lo marcó permanentemente con lepra en su frente y lo hizo inmundo. Y ahí sí es verdad que no hay papola. El leproso, sea presidente, sea gobernador, sea rey, sea sacerdote, el leproso, imaginen aquel tiempo, usted sabe lo que pasaba. Fuera del reinado, fuera del palacio, fuera del templo, ni tan siquiera cuando murió pudo ser enterrado junto a sus padres, sino en los campos de los sepulcros de los reyes. ¡Qué terrible tragedia!
Comenzó bien y terminó leproso. Ahora era de rey leproso real. ¿Estás escuchando como iglesia? Las consecuencias de abrogarse funciones que no le corresponden. La orgullosa carne de Uzías entró en contacto con la santidad de Dios. Y cuando usted está lleno de lepra espiritual y osa entrar en contacto con la santidad de Dios, la lepra espiritual se le puede trastornar en lepra física. Bendito Dios. Se atrevió a erguirse en rebelión. Desafió a los sacerdotes de Dios. Dios lo descalificó para reinar. Y su hijo llegó a ser el regente. Y lo descalificó hasta para ser enterrado en el sepulcro de los reyes. Se le permitió ser enterrado en unos campitos ahí cerca de los sepulcros de los reyes. Cuando Uzías prosperó, cuando buscó de su gracia. Cuando Uzías se desgració y dejó de prosperar, cuando dejó de buscar su gracia. ¿Estamos oyendo, hermano? No dejemos de buscar su gracia. Queremos ser prosperados espiritualmente, busquemos su gracia. Queremos ser prosperados físicamente, porque ¿quién no? Queremos ser prosperados físicamente. Queremos ser sanados físicamente. Queremos que nuestra familia sea prosperada. Queremos que nuestras casas sean prosperadas. Queremos que nuestro hogar sea prosperado. Queremos que los nuestros sean prosperados. Busquemos de su gracia. Gloria a Dios, Señor. ¿Y qué tiene que ver esto, ya casi finalizando, con la iglesia del Señor? Tiene que ver en que la iglesia tal vez sufre hoy del síndrome que yo llamo síndrome de Uzías. Peligroso síndrome. Uno de los más terribles síndromes. Y es pretender acercarnos a Dios a nuestra manera. Y decimos que todo marcha bien. Ustedes han visto gente que ya se están muriendo, espiritualmente muerta, y dice todo bien. Todo cheque, como dicen los hondureños. Todo está cheque. Y uno dice, si tú dices que está cheque, si tú dices que todo está por el libro, esa es la palabra, por el libro. Y usted sabe que ya no le quedan páginas a ese libro, porque el libro está quemado hace tiempo. Todo está cheque, pero usted sabe que no está cheque nada. Todo está a pedir de boca, estilo francés, a pedir de boca. Y usted sabe que no está ni a pedir de boca, porque hace tiempo que se le quemó el estofado. Ay, santo. Creemos que nuestra manera es aceptable porque estamos seguros de que sabemos lo que le gusta a Dios. Y pensamos que podemos continuar dándole de comer a la mascota de Dios. Dios no es nuestra mascota. A través de nuestras programaciones, de nuestras actividades, de nuestro formato, de nuestra liturgia, Dios tiene que conformarse. Dios está agradado. Y Dios no se agrada de nada de eso. Dios está buscando que busquemos de su presencia, que lo acorralemos, que le digamos, quiero verte, quiero entrar a una nueva dimensión, yo no puedo con esta carga, yo no sé nada, que estoy delante de ti, se han muerto, mira, ya maté a uno, ahora me faltan 5 más por matar en mi corazón, para que el Rey penetre. Gloria a Dios. Pero nos equivocamos. Y Dios está a punto de marcar dentro de la iglesia del Señor a mucha gente con su lepra. ¿Por qué? Porque ya no resiste. No resiste la mentira, no resiste la tramposería, no resiste el timo, no resiste la mentira, no resiste la blasfemia, no resiste. Y nos está mandando a hacer un detente. Bendito sea el Señor. ¿Se ha alejado Dios de nosotros debido a nuestras formas religiosas huecas? ¿Acaso nuestra presunción o con el síndrome de Uzías han contaminado nuestras ofrendas y nos han descalificado ante la presencia de Dios? Hay ofrendas que se descalifican delante de Dios. ¿Qué te motiva a dar? ¿Qué te motiva a ofrendar? ¿Qué te motiva a diezmar? ¿Qué te motiva a donar? Porque Dios conoce nuestras motivaciones. Dios sabe por qué damos, cómo damos, por qué ofrendamos, por qué no ofrendamos, cómo diezmamos. Dios sabe cuánto le robamos. Dios lo sabe todo. Y la única cura, hay una cura para el síndrome de Uzías, es una experiencia con Dios como la que tuvo Isaías, de la que usted nunca se repondrá. Porque yo les digo a ustedes que esto que le ocurrió a Isaías nos puede ocurrir a nosotros. Amén. Que si hay una experiencia como la que ocurrió a Isaías, jamás nos repondremos. ¿Por qué? Porque hablaremos distinto,
trabajaremos distinto, vestiremos distinto, viviremos distinto y serviremos de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora estuvimos en la verdadera presencia, porque el síndrome de Usías se acabó en nuestras vidas. Debemos orar realmente por esto. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, busco tu rostro. Ni siquiera algunas veces sabemos. Así que nuestra oración debe ser: ayúdame a renovarme más allá del humo. Que haya espacio solamente para un rey en nuestra adoración. Que sea ese rey el que tome las riendas de nuestra vida. Que sea ese rey el que tome las riendas de mi servicio. Que sea ese rey el que tome las riendas de mi adoración. Y entonces regresará. Bendito sea el Señor. Fíjense que de ahí en adelante, cuando usted lee los primeros 5 capítulos del profeta Isaías, resumiendo esos 5 capítulos: ay de mí, ay de ustedes, ay del mundo. Léanlo para que vea una queja. El profeta: ay de mí, ay de mí, ay de ustedes, ay del mundo. Pero cuando él detiene la marcha y el Señor detiene la suya y vino el verdadero encuentro con el rey, e Isaías estuvo dispuesto y disponible para captar su presencia. Lea los próximos 60 y pico de capítulos. Dice, ¿qué dice? Ya se le acabó ay de mí, ay de ustedes, ay del mundo. Dice: hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Él es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. Porque se le murió Oseas. Aleluya. Qué cosa linda, ya dejó de quejarse. Ahora hay 60 y pico de capítulos por ahí en adelante. El Dios eterno, la gloria del eterno, el principado, la potestad de él, el poder de él, lo sublime de él. ¿Cuál fue la diferencia? Que capturó el corazón de Dios, que dejó que Dios se manifestara, que apareció el quebrantamiento en su vida y hubo apertura para la gracia. Y cuando hay apertura para la gracia va a penetrar en usted y lo va a bendecir. Finalmente, ¿qué hizo Isaías? Y concluimos con esto. Había estado muchas veces en el templo, pero probablemente lo que veía, ya lo dimos antes, el humo para allá, humo para acá, el velo de los sacerdotes y salía. Pero cuando finalmente miró más allá del humo, en algún punto descubrió la presencia de la gracia. Por eso el Señor nos exhorta en esta mañana: usted tiene que mirar más allá de los sacerdotes y a través del humo. Mire más allá de Ana Cardona, mire más allá de Jesús Delgado, mire más allá de Ramón Meléndez, de Marisa Irizarry, mire más allá de René Rosado, mire más allá de los diáconos y de las diaconisas, mire más allá de los ancianos, mire más allá del cuerpo pastoral, atraviese el humo. Porque ninguno de nosotros somos eternos, ninguno. Y es indispensable mucho menos. Aquí el único que es indispensable es el Señor. Y usted va a estar en su presencia cuando se atreva a atravesar el humo, cuando se atreva a ver más allá del velo y captar su presencia. Si usted canta o toca o adora solamente porque los adoradores cantan, usted se retira ante el velo. Pero si de repente usted sale de esa dimensión y entra más allá del humo, no tiene que esperar que otro adore, no tiene que esperar que otro predique, no tiene que esperar que otro profetice, no tiene que esperar que otro cante, que otro toque, que otro dance, porque usted se atrevió a ver más allá del humo y atravesar el velo. Y esos son los adoradores que Dios anda buscando. Esa validación resulta con la presencia de Dios. Cambiará toda perspectiva. Permítale tener un encuentro con Dios. Cuando la temperatura de su corazón esté al nivel de la desesperación, que usted diga: ¿qué es esto que tengo aquí? ¿Qué es este caliente? ¿Qué es esta explosión? ¿Qué es esto que estoy a punto de explotar? Que no sea un infarto, que sea un infarto espiritual, que haya tal desesperación que yo diga: tengo que atravesar ese humo. Aunque más nadie ese día cante, aunque más nadie ese día adore, aunque hayan venido los cojos y los mancos no dispuestos a adorar en esa mañana, que usted esté dispuesto a atravesar ese humo y ese velo. 30 segundos ante la presencia del Señor transformaron a un profeta más en el profeta más grande del Antiguo Testamento, en el profeta mesiánico. Y de eso se trata.
Se trata de entrar y de querer ver su gloria. De tal manera que si usted un día lo tuvo esa gloria hasta las rodillas, usted diga, ay no, tiene que haber más. Y si ese día tuvo esa gloria hasta el cuello, que usted diga, no, yo no me puedo quedar con esta presencia hasta el cuello, tiene que haber más aguas esperándome, tiene que haber más aguas y no solamente nadar, sumergirte en esas aguas, de eso se trata. Eso es un encuentro con el Señor. Como Moisés, pídele que te muestre su gloria. Búscalo con desesperación. Busca su presencia por encima de los sacerdotes, más allá del velo y a través del humo. Renuévate más allá del velo. Dios les bendiga a nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Iglesia, inquiétese con esta administración de parte del Señor. Renuévese en el Espíritu. Gloria al Señor.